Hola, muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias, Adriana. Ok, Juan Pablo, todos. Bueno, que arrancando semana, ¿cierto? Finalizando noviembre, ya listicos para la Navidad. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy, muchachos, con lo que habíamos dejado pendiente. Vamos a revisar y vamos a trabajar entonces hoy un ejercicio con el SQLite, que, que es lo de la conexión a una cita de datos SQLite. Y ya miramos otras cositas, vamos mirando otras cositas que se van dando en el camino. Voy a abrir aquí primero el Android, lo tengo todo cerrado aquí. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí qué archivo me abrió. Me abrió el restaurante, que fue el que actualicé que teníamos por allá pendiente. Y en la clase anterior, el viernes, estábamos haciendo un ejemplo de cómo se trabajaba. Hacíamos un diseñito en un formulario y cómo trabajar la barra de progreso. Y a la final ya estábamos sobre la hora cuando ejecutó no cargó, pero ya nos faltaba una cosita, nos faltaba un detallito. Ya lo tenemos ahí. Vamos a mirar. Voy a abrir el proyecto, el ejercicio, y pienso que sobre ese mismo podemos trabajar para la parte de bases de datos. Estaba mirando el sprint 3 de ustedes, me pareció fácil. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Han visto el sprint 3? Inclusive me pareció más fácil que el del otro grupo. Bueno, ese los dejo para que lo miren y estemos revisando entonces de aquí a mañana cómo lo ven. Y las duditas que salgan de ahí para que las busquemos y organicemos. Bueno, entonces el último ejercicio era este ingreso barra progres. Sí. Entonces ese día hicimos, creamos un proyecto nuevo, bueno, aquí creé un proyecto nuevo con un solo botón. La idea pues era como hacer este formatico y este estilo también, para que vean cómo quedaba, cómo quedó todo descuadrado, ya lo tuve que agregar, pero bueno, ahí tienen la muestra de todas formas, que este se los voy a dejar ahí en el, en la terminadito, en la carpeta compartida. Bueno, entonces ese día hicimos ese diseñito, así tan sencillo como lo ven, nos quitó un ratico, un tiempito pues ahí agregando todos estos controles y todo lo que hay que agregar ahí. Luego agregamos la barra de progreso. Es esta de acá. En la barra de progreso, aquí le colocamos nombre, aquí está en los widgets, barra de progreso horizontal, que se va cargando a medida que empieza el sistema, como para mostrar que un software se va abriendo, ¿cierto? Y desde aquí que configuramos, solamente configuramos el tamaño, el alto, 28 dp, el nombre, eh, ocupará todo en el ancho del match parent, todo el espacio. Agregamos un text view, sí, un text view, con un número, un porcentaje para que me fuera mostrando el porcentaje y el botón cargar menú. Y eso fue todo. En el código de Java hicimos este main activity. em, este main activity lo hicimos
donde estábamos cargando. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Lo que hemos hecho en todos los proyectos, primero definimos los objetos que tenemos en el layout, en el XML, lo inicializamos en un valor verdadero. Ah, bueno, este es una variable que nos va a permitir saber cuándo termina de cargar la barra de progreso, este dice activo. Y la I que nos va a ayudar pues con el incremento de los números a medida que la barra de progreso va cargando. Es acá tenemos, ya estamos relacionando las variables, los atributos que definimos acá con lo que tenemos en el layout, en el XML, y definimos pues que el botón era el que escuchaba, y aquí pues estaba el método que cuando le dieran clic al botón, pues él empezaría a cargar el hilo. Es acá, definimos un hilo, entonces estamos preguntando mientras no esté activo, ¿cierto? O sea, mientras estuviera falso. Mientras estuviera falso, él cargará un hilo, es su proceso interno, y ese subproceso se iba ejecutando aquí mientras la i fuera menor o igual que 100, va mostrando la información, y si por algún motivo el sistema, un bloqueo de la memoria, el sistema se interrumpe el cargo, la cargada de la barra de progreso, entonces él se iría por este try catch, imprimiría aquí el error que sacó y ya. Y si no, pues sigue ejecutando pues en ese tiempo. Él está esperando un tiempo de segundos, de milisegundos, de que debe transcurrir este proceso. Cuando la i llegue a 100, o sea, cuando termine de cargar toda la barra de progreso, entonces abrimos la otra ventana. Está acá. Y ya aquí siempre estamos, cuando ya termina de cargar, pues el activo pasa a verdadero para poderlo salir. Y esta era la línea de código que nos faltaba, que era iniciar el hilo. Este hilo, eh, si no le dábamos start, nunca arranca y por eso era que al final no nos corrió. Lo demás está todo bien. Vamos a ensayar entonces este último ejercicio que estábamos haciendo. Bueno, voy a volver a cargar lo mismo que hemos venido trabajando. Sigo con mi Power Mirror acá. Ay, cancelar, no, 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 no. No, porque le dije actualizar, por dármelo más tarde. Aquí estaba. Entonces este es el que hicimos, cargar menú. Entonces ahí empieza a cargar la barra de progreso. Cuando termina de cargar, abre el siguiente activity, que es donde vamos a trabajar en este momento. En este activity vamos a hacer que nos capture los datos, que nos guarde la base de datos, todo eso. Pero entonces ya ahí está pues como la funcionalidad. Eso era lo que pasaba. Vamos a minimizar. Y bueno, ¿qué vamos a trabajar? Resulta pues que como estamos manejando aplicaciones pequeñas, apps, a veces no necesitan grandes bases de datos. Entonces hay una aplicación, en este caso SQLite,
Slides, ¿sí? Que nos permite trabajar pequeñas bases de datos y actualizarlas y modificarlas desde la aplicación, como cualquier aplicación, como las que hicimos en JavaScript, como la que hicimos en Java, todas que se conectan a la base de datos y nos pueden pues, guardar la información. Entonces, bueno, entonces empecemos a trabajar entonces nuestra base de datos. Lo primero, vamos a crear aquí entonces un paquete donde almacenemos las clases que van a manejarse en la base de datos. Vamos a manejar una clase para la conexión, otra clase eh, que maneje los datos, insertar, modificar, eliminar, como tal. Pues vamos a crearla, clic derecho, nuevo paquete. Bueno, no es. New package. Vamos a colocarle DB, bases de datos. Y vamos a crear el primero, donde configuramos la base de datos. O sea, vamos a crear la base de datos desde acá, desde una clase. Vamos a crear uno que se llame, como aquí estamos trabajando la información, vamos a ingresar los datos de los clientes. Le damos a darle aquí nuevo y creamos una Java class y la llamamos base de datos clientes. Voy a colocar aquí como una I de inicio para que la otra se llame más bien clientes. Debe inicio clientes. Entonces le vamos a dar aquí clase y ya tenemos nuestra base de datos con la que vamos, base de datos no, nuestra clase con la que vamos a configurar la base de datos. Bueno, como les dije que esta base de datos control Z, la vamos a hacer con SQLite. Vamos a heredar, vamos a decir aquí que él va a heredar todas las propiedades de SQLite. Open Helper. Hereda todo lo de SQLite Open Helper. Entonces aquí inmediatamente me las importa y aquí me está pidiendo implementar los métodos porque es una clase abstracta. ¿Qué métodos vamos a implementar? El onCreate para crear la base de datos y el onUpCreate para cuando tengamos que eliminarla para actualizarla con una nueva creación. Entonces aquí le damos OK y él me la genera.
Aquí me está sacando un error y me dice, no hay ningún constructor. Con control barra espaciadora podemos generar un constructor. ¿Cuál? Vamos a ver si genera al mayúscula intro. Al mayúscula intro para que me genere el constructor. Lo traemos acá y aquí ya me generó el constructor. Entonces ya me dejó sacar error. Entonces, primero porque necesito implementar los dos métodos que están acá, que son métodos abstractos de la clase SQL Lite, OpenHelper, y un método constructor para poderlo cargar. Entonces vamos a definir qué datos nos va a dar el cliente al que le vamos a facturar. Actualmente hay que pedir todos los datos. Ya nos piden todo cuando compramos cualquier cosita. Pero entonces manejamos tres datos como siempre. Vamos a definir, bueno, primero vamos a definir la base de datos y luego definimos los datos dentro dentro del contenedor. Dentro del onCreate definimos cuáles son los datos que va a tener nuestra tabla y la base de datos. Que necesitamos definir qué versión vamos a manejar de la base de datos. Versión de la base de datos. Podemos colocar cualquier número, como cuando definimos una versión de cualquier aplicación, versión 1, versión 2, versión 3. Es un dato ahí que trae como por defecto. Ahora sí, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestra base de datos? Le damos aquí. Variables estáticas, quiere decir que podemos acceder a ellas directamente desde la clase debe inicio clientes. Acá no tenemos que instanciar la clase para poder acceder a estas variables, tipo más bien constantes. Y vamos a definir el nombre de la base de datos. Database, nombre. Entonces aquí ya nosotros decidimos qué nombre le vamos a colocar. Entonces, pues una base de datos. Ventas restaurante. Y como es una base de datos, debe. Ok. Y vamos a crear ¿cuántas tablas? Por ahora una. Por cada tabla definimos una variable estática. Bueno, ahí tenemos ya nuestras variables estáticas, muy importantes a la hora de la creación de la base de datos. Entonces aquí, nuestro método constructor, acuérdense que los métodos constructores inicializan los datos que tenemos como variables abstractas, pues variables no, como atributos. Entonces nosotros podemos modificar un poquito acá, es solamente
solamente este parámetro, que es el contexto, y aquí decimos simplemente, aquí va nuestra base de datos, o sea, está acá, tiene nombre, la base de datos que vamos a trabajar. Eh, Aquí en Factory colocamos null y la versión, pues colocamos database version, que son los parámetros que me piden aquí en este constructor. Como ya tenemos valores asignados, el usuario nunca, son valores que no van a cambiar porque son constantes. Simplemente los inicializamos acá. Es el nombre, la base de datos. Aquí no vamos a mandar nada y mandamos entonces la versión. Bueno, entonces ya aquí, ahora sí en el onCreate, sí vamos a hacer lo que es la creación de la tabla que va a tener la base de datos. Se va a ejecutar este método cada que se cargue pues esta base de datos. Copiando mal. Ah, aquí me lo genero como DB, el método. Sí, ese es el parámetro que está entrando para la creación de la base de datos, este DB, y de este tipo. Entonces acá le vamos a colocar DB punto ejecutar SQL. Ya ustedes por los otros ciclos tuvieron algunos acercamientos, los que no tenían, y los otros ya más o menos manejan cuáles son las sintaxis que maneja SQL MySQL para las bases de datos. Aquí vamos a crear la tabla, que es la sintaxis, va a ser create table. Create table más el nombre que le pusimos a nuestra tabla, pues el que definimos arriba como parámetro. Es create table clientes y que después que sirve colocar el nombre que va a tener mi tabla, sirven los datos que va a tener la tabla. Recuerden que se abren paréntesis y se empieza a definir cada dato y el tipo de dato que va a ser. Sí, pues aquí le colocamos identificación del cliente. Definámoslo como entero, primary key,
autoincremental y ya. Es el texto. ¿Qué más le ponemos a este cliente como para finalizar? Cliente de un restaurante, la cédula, el nombre, el correo electrónico para poderle mandar publicidad. Correo electrónico, text, not null. Aquí va mi paréntesis que cierra. Ok, ya. Pues aquí tenemos el primer comando. Entonces, create table, la tabla como la tenemos aquí, se va a llamar de clientes, esta es nuestra base de datos y los tres campos que va a tener, entero, nombre y correo E. Listo. Y acá pues vamos a programar el método que me borra esta tabla. Si la necesito borrar, que me borra esa tabla cada que la necesite borrar. Pues aquí vamos a colocar db punto ejecutar SQL drop table, colocamos el nombre de nuestra tabla. Aquí no solamente que la borré y ya, si por algún motivo hay que generar esa eliminación, si por algún motivo hay que generar esa eliminación, entonces llamamos al método onCreate para que vuelva y nos cree la base de datos. Le llamo aquí onCreate. Como parámetro de entrada, acá les mandamos db. Listo. Entonces aquí no necesitábamos sino esto. Esto es, me crea la base de datos, me crea la tabla y si necesito volverla a crear para hacer otro proceso, pues aquí nuevamente me elimina la tabla y vuelve y me la crea. Entonces tenemos nuestra primera parte
el código. Ahora vamos a probar entonces, muchachos, y si nos crea la base de datos, haciendo desde nuestro activity. Ya vámonos para, tengo el activity menú principal, que tengo acá creado desde la clase anterior. En este activity vamos a empezar a practicar. Aquí vamos a hacer varios cambios en este activity. Primero vamos a agregar un solo botoncito, pero luego le vamos a agregar ya otras cositas. Este es como para practicar. Cuando le demos clic en el botón, él nos diga si creó o no creó la base de datos. Entonces vamos a hacer lo básico, pues vamos a asignarle el nombre. Llamémoslo crear base de datos. Listo. PTN crear. Entonces ahí tenemos el botón para crear la base de datos. Vámonos entonces para el código. Vamos al código que se llama menú principal. No tenemos nada. Entonces empecemos por ahí. Vamos a definir el botón. Vamos a conectar el botón de layout. Listo. Y vamos a activar entonces el clic del botón crear. Pues yo le puse a eso el nombre sin, se ve como raro eso ahí, sin el, pues para evidenciar que es un botoncito. Que uno hay que crear, ¿qué será eso? Bueno, entonces aquí ahora sí, btn crear bd. Decía, pero que copié mal, la M. Aquí le decimos new, view, con click listener, aquí no lo cargó de forma automática. ¿Qué va a pasar cuando le den clic en el botón? Vamos a crear un objeto de esta clase de inicio y vamos a mirar cómo lo creamos. Le damos aquí, debe inicio clientes. Colocamos debe inicio, C, el objeto new debe inicio clientes.
Como parámetro, él está pidiendo un contexto y el contexto es desde qué main activity estamos ejecutando el dato. Entonces aquí le colocamos que estamos desde menú principal punto .dix y ese es el contexto que estamos enviando como parámetro de entrada. ¿Ya? Y definimos aquí SQLite. Aquí reescriba la base de datos. Tengo que importar esto. Tengo algo mal copiado aquí. Ahora sí. Ahora sí la puedo importar. Ahora sí. Tenía la L minúscula. No estaba usando el método camello. Entonces no reconocía la clase. Entonces, cuando se ejecuta esto, él me genera la base de datos y me la carga acá. Necesito validar qué información me cargo acá. Si esto viene con la base de datos creada, sí la creo. Si viene nulo, no la creo. Entonces aquí vamos a validar la base de datos. Es diferente de nulo. Aquí me creó la base de datos. Damos toax.makeText. Text. Si no, todas el punto chavo que no nos falte. Y no está, si no es diferente de nulo, sino que es nulo, entonces ya sabemos que no se creó la base de datos. Aquí se sacaría error. Aquí podemos ver si sí está generando o no se está generando la base de datos. Y ustedes, los que tienen un poquito más de experiencia en programación, saben que a veces cuando hay errores de conexión a la base de datos, pues sería muy bueno
utilizar el manejador de errores, que sería el try catch. Try catch, donde se valide esa información. Pero entonces vamos a ejecutar hasta acá. Vamos a darle aquí crear base de datos. Base de datos creada. Entonces, sí funcionó. Él nos está creando la base de datos. Entonces ya tenemos la base de datos. Ahora vamos a definir acá los datos para insertarlos y poderlos mirar. A ver, por aquí. Yo por aquí hay. Aquí está. The Bits File Explorer. Este submenú me permite ver las bases de datos, los paquetes, todo lo que tengo cargado en la aplicación. Entonces aquí, Device File Explorer, está aquí. Si no, hay que buscarlo por Vista o por Windows. Hay que buscarlo. Y aquí, miremos que nos debe aparecer nuestra base de datos. Bueno, aquí tenemos lo que hemos hecho otras veces. Aquí aparece el ingreso de barras que es el que tenemos en este momento. Ahí se puede no ser capturado. Ingreso de barras. Ejemplo de pruebas. No nos está mostrando aquí lo de la base de datos.
Bueno, igual ahí no la creó, nos creó la base de datos y sabemos que ahí está. ¿Cómo vamos a darnos cuenta ahorita que estemos entonces cargando? Aunque yo tenía instalado aquí, esto con ustedes fue que, con otro grupo, SQLite. Tenía instalado aquí un SQLite. Vamos a ver si me llevo allá. Tenía instalado hay uno que se llama, es un visor, yo tenía instalado ese la vez pasada, que lo desinstalé, no me acuerdo. Estamos de pronto por aquí, visor de SQL, este DB Browser, que podemos de pronto descargar, tenía instalado uno, y estándar, installer 64 bits, voy a descargar este, aquí está el portable app para Mac. Bueno, mientras nos descarga, vamos haciendo entonces lo otro. Vamos a nuestro Main Activity. Voy a cerrar aquí este device. Vamos a agregar entonces el linear layout. Y vamos a agregar entonces los campos de clientes. Voy a agregar primero un text. No voy a pulir mucho porque ya pulimos en la clase del viernes. Registro clientes. Todavía nos falta muchas cosas por pulir, pero listo. Te vamos a agregar, como hemos hecho las otras veces, puros plain text. Vimos que era el identificador, el nombre y el correo electrónico. Identificador, nombre, correo electrónico.
Identificación, estoy colocando los nombres a los campos. Y el hint, ingrese la identificación del cliente. Ingrese nombre del cliente y le quitamos el name de ahí. Le quitamos este name de acá. Ingrese el correo electrónico. Ahí no le hemos cambiado, el segundo no le cambiamos nombre. Correo electrónico. Listo. Y acá ya no le vamos a colocar a este botón, le voy a colocar crear, sino conectar, como si fuera conectar a base de datos. Le agregamos otro botón insertar. Listo, dejémoslos así. Ya tenemos nuestra interfaz para la basecita de datos. Miremos que no se haya dañado nada. Aquí está cargando muchachos, para mirar que todo vaya bien. Listo, base de datos creada y listo. Ya tenemos aquí entonces una especie de interfaz.
Ahora vamos a hacer el código que nos falta. Obviamente, entonces ya tenemos eso. Entonces tenemos hay que codificar ya hemos codificado ese botón, pero hay que codificar antes lo demás. Pero primero vamos a crear una clase donde está el código de insertar. O sea, el insert. Acuérdense que aquí teníamos solamente create table y borrar la tabla, pero si yo necesito insertar un dato, necesito insert into qué valores y qué datos voy a insertar. Es aquí necesitamos crear otra clase. Tenemos que crear una nueva Java class que se llame base de datos clientes, es decir, cliente solito. Esta va a heredar de esta. Entonces aquí le vamos a dar extends. DB inicio clientes. Ese de aquí me dice que necesitamos crear el constructor, crear constructor. Entonces ahí lo generó con la información de contexto. Y acá vamos a definir entonces un atributo context. Porque aquí en el contexto simplemente vamos a recibir la información. Entonces, aquí me está diciendo que hereda de allá. Como estamos heredando de inicio clientes, ahí en inicio clientes estamos trayendo los datos de la creación y todo, entonces él captura pues todo ese contexto. Y como todo método constructor que inicialice context. Listo. Ahora sí, vamos a hacer nuestro método insertar. Bueno, vamos a insertar y cuando yo mando un comando, él me va a generar un número, me genera un número grande automáticamente si logra insertarlo. Entonces vamos a decir que nos devuelva ese número. Y vamos a llamar a nuestra clase insertar clientes. Le mandamos como parámetro los datos que tiene la base de datos. Como el ID, ¿se acuerdan que el ID es autoincremental? Entonces no tenemos que mandar ese dato. Entonces, solamente tenemos el nombre y tenemos el correo electrónico. Un momentico.
Listo. Entonces vamos a hacer la conexión. Entonces, debe inicio clientes. Aquí estamos haciendo la conexión, mirando que sí conecte, simplemente. Entonces, mandamos, inicializamos este objeto con lo de la conexión, con el contexto que tengamos en ese momento cuando mandemos acá los datos del cliente. Listo. Lo mismo que hicimos cuando estábamos creando la base de creándolo, cuando estábamos ejecutando. Entonces, SQL, cancelar. Me sigo equivocando acá. Es SQLite Database, SQ es igual a este objeto debe inicio. Listo, entonces, defino mi objeto. Y, o sea, aquí que estamos haciendo, lo que hicimos en el botoncito solito se conecta a la base de datos. Listo, hay una conexión a base de datos. Ahora sí, vamos a tomar los datos que vengan del formulario. Le decimos acá, definimos una clase que se llama Content Values, que es para capturar esos datos. Importamos la clase, no se puede resolver, se puede resolver. Ahí está. Y ya mandamos entre los datos. Values. Punto put. A este objeto values le vamos a agregar los datos que el usuario digite allá. Allá. Le colocamos nombre, que es el dato con el que se mueven los datos, tu nombre, nombre C, este que está llegando aquí como parámetro. Values, punto, put, correo de, coma, correo electrónico, correo de. Bueno, como llega acá, como lo estamos enviando, lo podemos llamar igual, o dejémoslo aquí correo solo y aquí correo E. Y ya hacemos entonces la instrucción, en este caso que sería nuestro insert.
Entonces, esto me va a retornar un ID si inserta correctamente. Le decimos db inicio punto insert. Table, se llama clientes, nuestra tabla. Lo que es clientes. No me carga el método. Esa tabla clientes, table clientes, igual. Mm, ok. Aquí me está diciendo, Table clientes tiene un acceso privado en debe inicio cliente. Si es privado, solamente se puede usar allá, no lo puedo usar desde acá. Entonces acá utilizamos, tenemos este private. Ahora sí, como lo tenía privada, no la podía utilizar. Pero entonces ya aquí la estamos. Y ya tenemos entonces insertar clientes. Ok. Ahora sí. Entonces, a este sí mejor le agregamos el try catch.
en caso de que haya algún error aquí, sobre todo en la parte donde estamos haciendo la conexión a la base de datos. Si hay un error ahí, que nos genere la excepción. Esa la veríamos pues ahí en la consola. Return ID. Saca error porque lo tengo definido dentro del try. Entonces tocaría definirlo aquí afuera, el try, y, y le quitamos acá el long, el tipo de dato. Ya lo podemos definir dos veces y ya ahí sí nos va a poner problema para retornar el ID. Yo estoy trabajando dentro del catch para él, ¿sí? Dice que nunca ha sido inicializada. Démosle un valor de cero. El método de insertar. Vámonos entonces para la clase que tenemos eh, relacionada con ese, que es el menú principal. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí tenemos solamente un botoncito que nos conecta y si conecta, todo ok. Y podemos dejar ahí el botón configurado. Pero antes ya nos faltaría el botón guardar y todo lo que tenemos aquí en guardar. Tenemos identificación, nombre cliente y correo electrónico. Y vamos acá. Esa identificación sabiendo que es autoincremental, yo creo que o no debemos de haberlo creado autoincremental. Todavía se puede, todavía se puede cambiar. Lo voy a cambiar. Voy a cambiar acá en inicio clientes para que este no sea autoincremental, sino que sea un número y ya. Y así no nos toca borrarlo allá del principal, del activity. Es acá en el menú principal. Ahora sí, ¿cuáles son las tres de esos datos? Identificación, nombre y correo. Entonces vengo acá, edit text, vámonos aquí primero, de primerito, edit text, identificación, edit nombre, edit correo. Importamos y ya. Y nos falta el otro botón. ¿Cómo le pusimos a ese botón? Insertar. Botón insertar. Entonces vamos a agregarlo aquí también en nuestro botón. Hombre, yo estoy haciendo esto aquí abajo y esto es aquí arriba. Yo sí decía que me está quedando como raro. Control X, arriba, y el botón insertar.
ID, BTN, insertar. Ya que no le cambié el nombre a ese botón. BTN, insertar, con B mayúscula. Listo. ID, ID, BTN, insertar. Ujú. Bueno, aquí tenemos el código del botón crear. Bueno, ya que los codificamos así, este que me cierra. No, entonces aquí, botón insertar. Bueno, empecemos por crear entonces un objeto de la clase clientes. Aquí le decimos new, debe clientes, y le vamos a mandar los datos del contexto. Menú principal, punto, X. Vamos a crear una variable ID y vamos a decirle debe clientes y le mandamos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El nombre y, y el correo electrónico. Les pusimos nombre y correo. Nombre, punto, text, y correo, punto de text.
Y nos falta el toString porque estamos trayendo los datos de un editor, de un edittext toString con R porque sin R no funciona. Tostring. He colocado una de más. Y esto es que, esperando un paréntesis. Este me cierra este. Y le quito esto. Ya. No me está faltando, sino sobrando un paréntesis. Entonces aquí estoy diciendo, esto va a generar un número, cualquier número. Si genera un número, es porque logró insertar. Si no me genera ningún número, es porque no logró insertar. Vamos acá y vamos a validar. Entonces, eso. Vamos a preguntar si el número que me generó es mayor a cero, porque nosotros tenemos inicializado allá en la base de datos, es ID en cero. Si es mayor a cero, es porque logró insertar. Entonces mandamos un mensaje informando que se registró el dato. .ax. Vamos a coger este de aquí arribita, para hacerlo más rápido. Pues aquí hicimos eh, dato insertado. Y acá le decimos entonces, si esto no es mayor a cero, sino que es igual a cero o menor, entonces base de datos o datos no insertados, error, no guardó. Listo, error, no guardó. Y ya tendríamos nosotros nuestro botón insertar. Pero aquí para poderlo ver por el momento tendríamos que instalar ese visor que estábamos descargando. También debería dejarnos ver en este Device Explorer. Data, data, data. Data. Bueno, vamos entonces a mirar el que acabamos de descargar. Descargas, es el visor de SQLite. Es licencia de Linux, escritorio, acceso de programa, instalamos, instalar. Mm.
finalizar. Ya me perdió, pero él dijo que iba a crear un acceso directo acá. Profe, quedó ahí Ya como en podemos- la mitad, quedó como en la mitad al lado del Dropbox. Entonces estoy ciega. Ah, ya lo vi. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, es el que yo tenía instalado entonces la otra vez. ¿Qué pasó? Me desinstalé, no me acuerdo. Abrir base de datos. Busquemos en nuestro proyecto. Este siempre se barra de progreso. Aquí no. Es- No sé dónde es que busca uno la base de datos. Bueno, miremos acá si Android Studio, ingreso de barra de progreso, app, dale. Es que las guardan. Bueno, vamos a mirar aquí si nos corre, pues por lo menos lo que tenemos ahí. Parece que no podríamos ver, entonces, pero sí tiene que haber una forma, o mejor dicho, busquemos cero errores. Me está mostrando así. ¿De qué lo cerré? El mirrors. Mm, cerré el mirror y no me di cuenta ahorita entonces.
Pero aquí nos da, ingresamos, insertar. Nosotros sí tenemos ahí que de pronto mande mensaje cuando inserto, sí, que sí Sí, ya se profe, nosotros insertó le con eso. pusimos un todas ahí. Ay, no falta el de tubo. Venga, miremos a ver. Em, le vamos a mirar acá. En el insertar, 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 insertar. ¿Dónde está? Insertar. Clic. Ujú, ser mayor que cero, dato insertado. Eso es lo mismo. Mm, ujú. Ahora el mayor igual. Ah, no, porque si es cero es porque no insertó. No, 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 me equivoqué. Dato insertado. Miremos acá en el run, que es donde nos sacan los errores cuando no nos quiere dar algo. El string, no, tienes entrada y salida de archivo. No a quit file. Bueno, muchachos, quieren irse reuniendo. Me preocupa es que es la reunioncita. El impuesto no desea leer el test file de Android Studio. Vamos a mirar. Siempre nos queda pendiente al final. No hay ninguna respuesta aquí. Bueno, voy a revisar entonces
Me faltó ahí para sincronizar. Igual nos faltan los otros de modificar y eliminar. Y entonces mañana revisamos ahí. Listo. Ok. Bueno, con gusto. Te los voy a dejar así como está hasta el momento, ahí en el grupo, de una vez. Voy a hacerlo ya en el link. Y ya miramos entonces qué nos falta. Bueno, entonces nos vemos mañana. Voy a abrir secciones de su grupo por si van a trabajar un momentico. Listo. Entonces, feliz noche y nos vemos mañana para terminar entonces el resto de modificar, eliminar y que nos esté funcionando. Feliz noche.